La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que crea el Ministerio del Deporte, por lo que ya está en condiciones de convertirse en ley. Establecemos contacto con Felipe Leiva desde Valparaíso. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Macarena Morales, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, hay una buena noticia para los deportistas porque finalmente se va a concretar el Ministerio del Deporte, harto ambiente positivo entre los parlamentarios y sobre todo, como yo te decía, para los deportistas. Ayer en el Senado llegó Fernando González, deportistas de élite de nuestro país, que celebraron esta iniciativa que había pasado el tercer trámite justo acá, a la Cámara de Diputados. Pero hay una cosa que le va a faltar al presidente, no solamente promulgarla como ley. ¿Quién va a tener el privilegio, finalmente, el nombre y apellido de asumir la cartera del Ministerio del Deporte? ¿Será hombre? ¿Será mujer? Nosotros tuvimos la posibilidad de preguntarle al subsecretario de Deporte, Gabriel Ruiz Tagle, que tiene una estrecha relación con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Lo conoce no solo en este gobierno, sino también recordamos su paso por Colo-Colo. ¿Qué respondió él? Lo escuchamos a continuación. Estamos muy contentos porque hoy comienza una nueva era para el deporte chileno. La Cámara de Diputados ha aprobado todas las modificaciones introducidas en el Senado y ya está esta nueva ley en condiciones de ser promulgada por el presidente de la República. Estamos muy contentos, esto es el producto del trabajo de más de 2 años, de una gran colaboración con los deportistas, quienes se han hecho presentes en todas las etapas de la elaboración de esta ley, y podemos hacer realidad algo que parecía un sueño, que es una nueva institucionalidad para el deporte chileno. Gabriel Ruiz Tagle, cuando le preguntamos eso, tuvo una pequeña sonrisa, dijo que finalmente la decisión pasa por el presidente de la República. ¿Quién será la persona que tendrá esta misión de asumir? ¿Será hombre y mujer? Y estamos con una mujer que podría, ¿por qué no?, asumir ese desafío. Estamos con la vocera de gobierno, Cecilia Pérez. Ministra, gracias por conversar con nosotros. Usted hizo varios llamados desde La Moneda a los parlamentarios para que aprobaran este ministerio y que finalmente se pueda concretar algo que va a ser un privilegio y beneficio para los deportistas. ¿Cómo recibe finalmente este respaldo que se dio hoy día en la Cámara de Diputados? Muy buenas tardes, con mucha alegría, con mucha felicidad, no solamente a nombre del presidente Sebastián Piñera, sino que representando el sentir de tantos deportistas que nos acompañaron durante estos casi 2 años, donde se llevó a cabo la tramitación de este proyecto para concretar finalmente el Ministerio del Deporte. Yo siempre lo dije, el deporte tenía que unirnos, el deporte es felicidad, en el deporte podíamos transversalmente enriquecer un proyecto y que saliera una buena estructura con autonomía, con independencia, que permitiera finalmente que el deporte tenga el lugar que se merece dentro de las políticas públicas de todos los gobiernos, que es el primer lugar. Con esa satisfacción llegamos hoy día a la Cámara de Diputados, logramos por amplia mayoría esta aprobación y ya solamente queda un trámite en la Contraloría para que el presidente Piñera pueda finalmente promulgar este Ministerio del Deporte y que esto sea una realidad para nuestro país. ¿Ministra, le gustaría asumir como ministra del Deporte o no? Hoy día soy ministra vocera, pero qué duda cabe mi cercanía con el deporte desde siempre, sobre todo cuando era intendenta, ahora como ministra, sacar adelante proyectos que permiten fortalecer el deporte en nuestro país siempre va a ser un orgullo. Vamos a seguir adelante con el proyecto que mejora las federaciones deportivas, que también es un sentir y un anhelo muy esperado por los deportistas, pero finalmente será el presidente de la República quien determine quién es el hombre o la mujer que va a liderar el Ministerio del Deporte y va a tener el honor de ser la primera ministra o el primer ministro de Deporte. ¿Qué va a pasar con la Seremía? Porque finalmente también aquí no solo se intenta potenciar el deporte de alto rendimiento, sino que también en las regiones. Nosotros esta estructura que se ha establecido en el proyecto que crea el Ministerio del Deporte mantiene los directores regionales del Instituto Nacional de Deporte electos a través de sistemas de alta dirección pública y además agrega en cada una de las regiones, salvo en la región metropolitana, porque ahí va a estar el Ministerio, la Subsecretaría y el director nacional del IND, agrega 14 seremías que deben estar implementados en el plazo de 1 año, luego de la publicación de la ley. Esas seremías son muy importantes porque representan finalmente la voluntad del gobierno en turno en cada una de las regiones. Sabemos que las regiones son distintas, que son diversas, donde hay regiones donde hay multiculturalidad, incluso para abordar el deporte como la 9ª región, donde hay regiones que están muy atrasadas en materia de implementación e infraestructura de deporte. Nosotros hemos querido dar un aliciente, un paso más y por eso tener esta estructura mayor que permite la descentralización en algo tan importante como es el deporte en Chile. Ministra, ¿el Ministerio le va a dar mayor seriedad al deporte, mayor organización
educación, ¿qué va a pasar con los recursos? Porque obviamente la discusión va a estar en el presupuesto. ¿Va a aumentarse el presupuesto, por ejemplo, del alto rendimiento, teniendo en cuenta que Chile va a ser sede de lo de Sur, en el panorama organizativo deportivo pretende organizar los Panamericanos, está la Copa América? Durante estos 3 años del gobierno del presidente Piñera han aumentado un 25% los recursos para el deporte. Y no solamente apuntado hacia el alto rendimiento, sino que además hacia fomentar la práctica del deporte y poder posibilitar que cada día existan menos personas sedentarias y practiquen o abracen las prácticas deportivas. 500.000 nuevos deportistas hemos logrado tener en estos 3 años. Nuestro país es un país que avanza hacia la obesidad, esa es la gran meta. El CIMSE de Educación Física, que también fue promovido en nuestro gobierno, nos deja tareas importantes para el presente y para el futuro, y en ese sentido, por cierto, al tener un Ministerio del Deporte va a poder concentrar recursos que hoy día están repartidos multisectorialmente. El deporte se aborda desde el Ministerio de Salud, se aborda desde el Ministerio de Educación, se aborda desde los gobiernos regionales a través del 2% de deporte, y nosotros creemos que tiene que existir esta institucionalidad que pueda ordenar los recursos, que pueda permitir que vía aumentos sustantivos se avance hacia una mayor infraestructura y se avance sobre todo hacia potenciar políticas públicas que permitan que cada día más chilenos practiquen deporte y puedan tener mejor calidad de vida y una salud como corresponde. Ministra, le cambio drásticamente el tema porque esto es la buena noticia, pero si finalmente también hay malas noticias a nivel país, como lo es la muerte del comunero mapuche. Parlamentarios de la oposición dicen que este es un nuevo fracaso del gobierno en su estrategia por combatir finalmente este hostil ambiente que hay en la Araucanía. ¿Cómo recibe usted esas críticas? Yo les pediría responsabilidad. Hoy día estamos frente a un lamentable asesinato de un comunero mapuche y está el Ministerio Público y las policías abocados a investigar cuáles fueron los hechos y quiénes son finalmente los responsables de esta muerte. Cuando logremos dar con los responsables, lo que viene es la justicia, que es lo que todo el mundo desea, anhela y sueña con que debe suceder cada vez que hay un hecho tan lamentable como esto, pero tratar de politizar un hecho tan lamentable, hablar de fracaso cuando ha sido nuestro gobierno el que ha abordado el conflicto en la Araucanía, no solamente desde el punto de vista de la violencia, con mayores recursos y dotación para las policías, con fiscales y abogados especiales para los hechos de violencia, sino que además otorgando recursos necesarios para poder implementar como corresponde el Plan Araucanía, que permita que una región que ha sido postergada durante tantos gobiernos, que ha posibilitado que sea una de las regiones con más de 2 cifras o 2 dígitos de desempleo, que siempre estén anhelando mayor infraestructura vial, mayor conectividad, mayor cantidad de consultorios y colegios. Nosotros hoy día lo estamos haciendo al fomentar un 60% de recursos adicionales solo para esta región. Eso es ponerse a trabajar, eso es esforzarse, eso es comprometerse, y hablar de fracaso me parece que es una irresponsabilidad y, por cierto, un oportunismo político. Ministra, varios kilómetros al norte la situación en Tocopilla también es alarmante para el país. En este caso hemos visto muchas movilizaciones, muchas protestas en los últimos días. La expresidenta Bachelet dijo que la reconstrucción, que es una de las demandas también de esa zona, está cerca del 80%. ¿El gobierno concuerda con esa cifra? No, nosotros lo hemos dicho en más de una oportunidad, lo dijo incluso sectorialmente el ministro a cargo de la reconstrucción, que es el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Maquena. Cuando nosotros nos hicimos cargo del gobierno, Tocopilla quedaba aún con muchos porcentajes de avance por dedicarse, y en ese sentido con subsidios que no se habían otorgado, con mucha desesperación, frustración, y tal como lo ha dicho el mismo alcalde de Tocopilla, que frente a las mismas declaraciones de la candidata Bachelet dice: ojo, acá los gobiernos anteriores tampoco nos ayudaron, tampoco se preocuparon de Tocopilla. Nosotros lo que estamos haciendo, vía diálogo desde las autoridades regionales hasta las autoridades nacionales, trabajar con el alcalde para que se vayan concretando las demandas tan sentidas de Tocopilla, así como de otros lugares del país. La semana pasada las demandas eran por transporte y eran por salud. Se formó la mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte, se paralizó la licitación, que era lo que ellos solicitaban, y desde el lunes están trabajando con el ministro de Trabajo y con la subsecretaria Hut. Dijeron también que anhelaban y esperaban médicos especialistas. Sabemos que la demanda por médicos especialistas en nuestro país es imperiosa, y por eso a través del Ministerio
Ministerio de Salud se ha fomentado un programa que permita traer incluso médicos especialistas desde el extranjero para que puedan estar en los consultorios o en los centros de salud de asistencia familiar. Y en ese sentido, el fin de semana se hizo un llamado público a un concurso público para llenar estas necesidades, como por ejemplo de obstetricia, como lo demandaba la comunidad. Y de aquí al 20 va a trabajar esa mesa de salud con presencia del ministro Mañalich para ir resolviendo. Hoy día hablan de reconstrucción, también estamos dispuestos a trabajar para seguir avanzando. Este es un gobierno que se hace cargo de las demandas históricas de la ciudadanía en muchos temas. Lo hemos hecho en educación, lo hicimos con Aysén, lo hicimos con Quellón, lo hicimos con Magallanes. Por cierto que lo vamos a hacer con Tocopilla, porque nosotros no miramos al lado, sino que nos dedicamos a abordar los problemas y a poder trabajar con la comunidad para resolver estos problemas. Ministra, por último, aquí en el Parlamento surgieron bastantes críticas por lo ocurrido con el censo. Se va posiblemente un censo abreviado el 2015, que fue lo que propuso esta comisión, con personajes técnicos, profesionales, no parlamentarios, que dan cuenta de una falencia permanente desde el año 2008, con poca preparación para el censo, pero la responsabilidad directa en este gobierno. ¿Cómo lo suma La Moneda en este caso? Acá, durante la mañana, ha hecho su declaración el director del INE y durante la tarde va a tomar la vocería de este caso en su detalle y con cada una de las particularidades que esto aborda y, por cierto, respondiendo cada una de las preguntas, el ministro de Economía. Yo pediría que esperásemos esa conferencia para que dentro del gobierno existiese una sola voz, que en este caso es el del ministro de Economía. Ministra, muchas gracias por conversar con nosotros. Parte entonces, Maca, del panorama legislativo aquí en el Congreso Nacional con esta buena noticia para los deportistas y la creación finalmente del Ministerio del Deporte. Vamos a ver quién va a asumir ese rol como titular de aquella cartera cuando ya se promulgue como ley. Y también la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, se refería a la contingencia política, sobre todo con este hecho de muerte del comunero mapuche, donde las críticas han venido de la oposición, catalogando como un fracaso la estrategia que hay en la Araucanía. Lo mismo sucede con varios kilómetros al norte en Tocopilla, donde las demandas y las movilizaciones han sido la tónica los últimos días y donde la respuesta del gobierno por ahora es que finalmente se va a dar a conocer una mesa de diálogo para resolver esas iniciativas y obviamente no concuerdan el actual gobierno con la cifra que había dicho la ex mandataria Michelle Bachelet respecto a que la reconstrucción después del terremoto en esa zona habría sido ya alcanzada hasta un 80%. Maca. De todas maneras, ya al término conversabas sobre el INE, con lo que vamos a seguir a continuación. Así que muchas gracias, Felipe. Hasta pronto, buenas tardes.